Imaginemos por un momento la siguiente situación. Tomamos un microscopio increíblemente potente y apuntamos directamente al tejido mismo del universo. Empezamos a acercarnos más y más. Pasando por todo, claro. Células, moléculas. Exacto. Superamos los átomos y finalmente dejamos atrás a los quarks. La expectativa clásica, o sea, lo que siempre nos han enseñado, es que al final de ese viaje deberíamos encontrar un lienzo liso, un espacio-tiempo continuo. Fluido, como, digamos, la superficie de un lago en calma o una tela elástica, ¿no? Sí, tal cual. Pero, ¿qué pasaría si al llegar a ese nivel fundamental no hay ninguna tela continua? ¿Qué pasaría si lo que encontramos son, bueno, píxeles? ¡Wow! Eso lo cambia todo. Y no solo píxeles, sino un sistema que se enciende y se apaga rítmicamente, como si la realidad entera tuviera una taza de refresco. Esa es una imagen mental fantástica, porque, a ver, deforma por completo la intuición analógica que hemos heredado de la física del siglo XX. Totalmente. Nos obliga a cambiar la pregunta de en dónde ocurren las cosas a cómo se procesan las cosas. Sugiere que el universo podría tener una arquitectura más parecida a un hardware informacional que a un escenario geométrico vacío. Y precisamente hacia allá nos dirigimos en nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos en un marco teórico que plantea exactamente eso, propuesta en una serie de documentos técnicos y preprints publicados a mediados de 2026. Los famosos trabajos del ingeniero Diego Eduardo Gatti Sorbaro, ¿verdad? Esos mismos. El marco se conoce como la teoría de la emergencia temporal, o simplemente TET. Y ojo, la misión de este análisis, que está pensado especialmente para los físicos y matemáticos que nos escuchan, es desglosar las ecuaciones de este cambio de paradigma brutal. Porque postulan algo enorme, o sea que el tiempo no es una dimensión fundamental. Exacto. Según estos textos, el tiempo es una ilusión macroscópica, una propiedad que emerge estrictamente de cómo opera el hardware del campo de Higgs, al cual los documentos llaman la red SEC, o sustrato de energía cuantizada. Es un planteamiento que de entrada sacude el tablero. Los documentos de Gatti Sorbaro argumentan que si dejamos de ver el universo como un continuo y lo empezamos a tratar matemática y termodinámicamente como una red discreta, muchísimos de los grandes misterios se resuelven. Sin necesidad de parches oscuros. Exacto. Desde el comportamiento cuántico hasta la gravedad cosmológica, todo se explica desde primeros principios. Bueno, vamos a desempacar esto paso a paso. Y hay que empezar por las reglas del juego electromagnético. En la física estándar existe algo llamado la constante de estructura fina, conocida como alfa. El número mágico de la física cuántica, digamos. Sí, dicta la fuerza del electromagnetismo, determina el tamaño de los átomos. Y el misterio siempre ha sido que alfa es un número completamente arbitrario. De 1 sobre 137 aproximadamente. Ajá, y los físicos simplemente lo aceptaron. Pero la TED dice que no es magia, es topología pura. Y aquí te pregunto, ¿cómo deriva la teoría esta constante? Lo fascinante aquí es que este enfoque informacional muestra sus dientes desde la primera ecuación. La TET deriva este número puramente a partir de la geometría del sustrato base, en una 3-esfera. Una hiperesfera de 4 dimensiones. Exactamente. Y dentro de esa 3-esfera, la información electromagnética se estructura en la forma de un toroide de Clifford. Para visualizarlo, es como una dona matemáticamente perfecta envuelta sobre sí misma. A ver, para hacer esto más tangible con una analogía. Es como si estuviéramos intentando calcular la cantidad exacta de datos que puede almacenar un disco duro basándonos únicamente en su forma física tridimensional, ¿no? Esa analogía da en el clavo. El modelo ofrece una ecuación base donde el valor inverso de alfa resulta de la suma de 3 términos puramente topológicos. El primer término es pi al cuadrado. Pi al cuadrado. ¿Y eso físicamente qué representa en la TET? Representa el volumen de ese sólido toroide en la 3-esfera. Es la capacidad bruta de almacenamiento del condensado. Digamos, la memoria RAM del sistema. RAM cósmica. De acuerdo, eso tiene sentido para almacenar el estado. Pero un electrón se mueve e interactúa. Necesita procesador. Absolutamente. Y el segundo término de la ecuación es 4 por pi al cubo. Este componente domina más del 90% del valor de alfa. Matemáticamente, es el flujo del campo de Killing.
Que vendría siendo la CPU si seguimos con la analogía. Exacto. Son los ciclos de CPU, la capacidad de procesamiento de la red. Y finalmente falta el tercer término, que sincroniza todo. Un reloj interno. Exacto, que equivale simplemente a pi. Es la resolución mínima de fase, o sea, el tic-tac más pequeño posible del sistema. Si sumas pi al cuadrado, más 4pi al cubo, más pi, obtienes un valor puro de 137.0357. Y aquí me pongo el sombrero de escéptica. Porque ese número es hermoso, sí. Pero según Codata, el valor experimental no es 0.357. Es 137.0359. Hay un delta pequeñísimo, ¿sí? De menos 0.0003. Y en física cuántica, un error así de pequeño arruina cualquier teoría. Si la geometría dicta la constante, ¿por qué hay esa brecha residual con el laboratorio? Es una objeción súper válida. Pero en la TED, ese delta no es un error de cálculo, sino una interacción física necesaria. Lo explican con la hipótesis de la geometría vestida. ¿Geometría vestida? ¿A qué se refiere exactamente? A que el cálculo puro asume un sustrato matemático ideal. Pero en la realidad, la red CEOT está cuantizada. Tiene un radio de curvatura que impone un límite de estabilidad. Cuando la materia se manifiesta, el vacío presenta una especie de fricción informacional. O sea, el hardware tiene su propia resistencia. No opera en el vacío absoluto. Tal cual. Esa latencia viste a la constante pura alterando microscópicamente el resultado. Es la huella digital del sustrato procesando la información. Claro. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque ya que la topología define las constantes, hay que entender cómo la materia interactúa ahí. Si la materia no es una cosa sólida, sino que está siendo renderizada continuamente, ¿cómo funciona el movimiento? Ese es un postulado súper disruptivo. Es que piénsalo, si cada componente de un átomo se renderiza de forma independiente como puntos de datos, ¿cómo es matemáticamente posible que el átomo no se desintegre en el caos al menor movimiento? Y para responder eso, la TED introduce el mecanismo de materialización asincrónica. La física nos dice que el electrón y el protón están ahí al mismo tiempo, ¿verdad? Ajá, simultáneos. Pues los documentos dicen que no. La materia es renderizada ciclo por ciclo, gobernada por una frecuencia maestra de rematerialización en el orden de los 10 a la 25 hercios. 10 a la 25 hercios. Una taza de refresco bestial. Sí, pero los componentes de un átomo consumen diferentes recursos. El electrón, por ser tan ligero, emerge y se actualiza rapidísimo. El protón, que es masivo, requiere más ciclos de CPU y tiene una tasa de actualización más lenta. Son asíncronos. Espera, ¿me estás diciendo que no existen en el mismo microinstante? El electrón debería salir volando si el núcleo no se ha actualizado. Eso nos diría la intuición clásica. Pero en este modelo, la sincronía es el adhesivo estructural. El núcleo tarda más en actualizarse y deja un rastro gravitacional informacional. El electrón usa esa materialización lenta del protón como su puerto de anclaje geométrico. ¡Wow! O sea, ¿la latencia del núcleo es lo que le da estabilidad a la nube de electrones? Exactamente. Y esto se formaliza en la ecuación maestra de transferencia. La fuerza física es igual a la derivada de la impedancia multiplicada por la velocidad de la luz respecto al tiempo elemental. Básicamente, la fuerza es transferencia de información. Y entiendo que esta ecuación tiene límites que reproducen la física que ya conocemos, ¿no? Ese es el punto fuerte. En el límite cuántico microscópico, esta ecuación genera el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ah, claro, porque el tiempo está discretizado. La incertidumbre no es una niebla mágica, es el límite de los cuadros por segundo del universo. Exacto. El hardware tiene una resolución máxima. No hay información entre dos cuadros. Y si nos vamos al límite opuesto, al macroscópico, con masas gigantescas, Como estrellas o galaxias. ahí los nodos del sustrato se saturan por la carga de procesamiento. Y la matemática de este cuello de botella arroja exactamente la métrica de Schwarzschild. La relatividad general emerge por la saturación de los nodos SiC. Entonces, ¿qué significa todo esto para algo como la gravedad? Históricamente, desde Newton hasta Einstein, hemos tratado la constante de gravitación universal, la G, como algo inmutable. Pero la TED la transforma en una variable de estado. Si conectamos esto con el panorama general, es un replanteamiento total.
redefinir G como algo que depende del entorno termodinámico. Es como los ventiladores de un procesador de computadora. Si el sistema general sube su temperatura térmica, los ventiladores giran más rápido. La gravedad cambia según la temperatura. Exactamente. La T deduce la ecuación de Newton mostrando que G es una relación entre la impedancia informacional del vacío, la frecuencia base, todo eso dividido por la latencia del hardware y multiplicado por un factor de acoplamiento. A ver, pausa ahí. Has mencionado la latencia del hardware, que está calibrada en la teoría en unos 1.1 milisegundos. Y usan la anomalía flyby para calibrar esto, ¿verdad? Sí, ese es un detalle brillante. La anomalía flyby es ese salto de velocidad inexplicable que sufren las ondas espaciales al acercarse y alejarse de la Tierra. La TED lo interpreta puramente como un error de fase, un lag en la memoria del campo al renderizar nuevas coordenadas tan rápido. Es alucinante. Y esto deriva en que G escala con la temperatura del fondo cósmico de microondas. A medida que el universo se enfría, la gravedad se debilita. Y esto soluciona el problema de la materia oscura. En el universo primitivo, las temperaturas eran altísimas, el hardware operaba con mayor potencia y la gravedad era mucho más intensa. Claro, y por eso las galaxias primitivas rotaban tan rápido sin desarmarse. No necesitaban materia oscura. Exacto. La galaxia CERS 2112, por ejemplo, que el James Webb observó, sus curvas de rotación cuadran perfectos si asumes que la gravedad era más fuerte en ese entonces debido al calor térmico. La materia oscura resulta ser un artefacto matemático innecesario en este marco. Bueno, si la gravedad es función de la temperatura cósmica y la tensión de la red, entonces la dilatación del tiempo tiene que estar dictada por este sustrato. Y esto me parece súper audaz. Dilatación temporal sin un tejido de espacio-tiempo curvo. Es que aquí llegamos a las ecuaciones canónicas del marco TED, el clímax del documento. Describen la tasa de refresco del sustrato, F sub c. Y la ecuación muestra que esta frecuencia depende directamente de la temperatura y de la masa cercana, ¿cierto? ¿Cómo funcionan las constantes ahí? Tienen dos constantes específicas. Alfa TED, que calibra la frecuencia base respecto a la temperatura, en el orden de 10 a la 25 Hz por Kelvin. Y beta TED, que maneja el estrangulamiento por la presencia de masa. Y el tiempo propio que tú y yo experimentamos es simplemente la inversa de esa frecuencia. Tal cual. Delta de T es igual a 1 sobre F sub sec. El tiempo no es más que el conteo macroscópico de los ciclos elementales que el hardware logra ejecutar. O sea, si la máquina está muy saturada por una masa gigante, procesa más lento y experimentas menos tiempo. Y esto plantea una pregunta importante cuando vamos a los extremos. Cerca de un agujero negro, la masa demanda el 100% de la capacidad local. El sustrato se congela, la frecuencia de refresco cae a cero. El hardware se queda sin RAM y deja de actualizar la imagen. El tiempo se detiene, pero no por geometría curva, sino por un lag infinito. Exacto. Y en el Big Bang pasa lo contrario. Las altísimas temperaturas hacían que el sustrato operara súper sobreacelerado. La frecuencia era muchísimo mayor. Había trillones de ciclos más por segundo que ahora. Es un nivel de coherencia asombroso. Para ir resumiendo, la teoría de la emergencia temporal nos da una base termodinámica e informacional pura. Despoja a la física de constantes mágicas y las reemplaza con propiedades de hardware cósmico. Totalmente. Reemplaza el misterio con variables de estado, con tasas de refresco, latencia y topología, como el volumen del toroide de Clifford. Pero aceptar esto nos deja con una reflexión conceptual profunda y quiero dejársela a quienes nos escuchan. Si nuestro universo es esencialmente un hardware informacional que renderiza la realidad a una tasa de refresco dependiente del fondo cósmico de microondas, ¿qué va a pasar con las leyes de la física a medida que el universo continúe enfriándose? Si se aproxima asintóticamente al cero absoluto, donde los ciclos de procesamiento teóricamente se quedarían sin energía térmica para ejecutarse, ¿la pantalla de la realidad simplemente se apaga? Es una forma inquietante pero fascinante de mirar al vacío. Una invitación total a cuestionar de qué está hecha realmente la información. Sin duda. Y con esta imagen de un universo que podría un día quedarse sin batería para seguir renderizando las estrellas, cerramos nuestra inmersión profunda de hoy. ¡Hasta la próxima!